hay una gama también súper amplia de posibilidades de presentación de proyectos. El recorrido que se puede hacer entonces para toda esta búsqueda, entonces va no necesariamente en un orden muy lógico, porque a veces el calendario no se adapta a cómo uno está desarrollando el proyecto, pero digamos que lo usual es que si primero se gana algún fondo a través de una convocatoria o un premio, es mucho más fácil llegar a un canal donde ya el proyecto tenga una trayectoria y un reconocimiento que permita que ponga los ojos sobre el proyecto y que le dé cierto valor agregado. Asimismo, a las empresas privadas les parece mucho mejor que tengan su marca expuesta a un canal, que ya tengan una ventana asegurada de visibilización del producto y no antes de. Entonces, lo mejor es ese camino de primero buscar los proyectos que estén en desarrollo, presentarlos a convocatorias de desarrollo, a fondos también y premios, y al final entonces cuando ya se tenga toda la colección de posibles aportes, también buscar otros aportantes, ya sea para la distribución o para la exhibición, teniendo en cuenta que pues ya a través de el transmedia, no solo entendido como el entorno digital, sino también la posibilidad de estreno en salas de cine o de eventos en vivo, también hacen parte como de toda la estrategia de lanzamiento y promoción de los contenidos. La búsqueda de socios nacionales, pues aquí hay una lista muy corta. De todas maneras, Claudia más tarde va a hablarles en detalle de lo internacional. Yo me limito, esta presentación igual va a quedar a disposición, entonces pues están Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, MINTIC, Señal Colombia y los canales regionales, las secretarías de cultura de todo el país, IDARTES, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el BAM, Mixur, que es un mercado de industrias culturales que empieza la semana entrante acá en Bogotá, la NTV, que también hace convocatorias, además de financiar pues, los canales regionales y nacionales, el FIXI en Encuentros Cartagena, que también hacen talleres de desarrollo para producción de documentales y de cortos, la CASI, que es la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, que tiene el programa de Ibermedia para cine, y el DocTV, en donde se suma también entonces la iniciativa de promoción de documentales para cada uno de los países miembros de la conferencia y estrenados también en las televisiones públicas, las universidades, el Centro Ático, que generalmente pues, es un buen aportante en especie para la postproducción y la postproducción de audio, USAID y AECID como agencias de cooperación internacional, distintas ONGs y agencias pues que se pueden buscar. En la presentación hay un enlace web en donde se puede buscar las agencias de cooperación por tema, por país, por premio, por beca. Otras fundaciones también público-privadas como la Saldarriaga Concha, que trabaja temas infantiles, que son los que también entonces promueven el desarrollo de políticas y contenidos para primera infancia, por ejemplo. Entonces aquí tenemos este listado, lo internacional entonces me lo salto porque Claudia lo presenta mejor. Bueno, voy a ir turnando un poco de carreta con algunos ejemplos de coproducción para no hacer pesado el asunto. Vamos a empezar con una coproducción de Canal 11 de México y la Cruz Roja Mexicana y Lemon Films. Es un proyecto que es una ficción que se llama Paramédicos, que lo que hace es mostrar casos de la vida real ocurridos en la Cruz Roja para poder hacer como una prevención también de los accidentes y también saber cómo reaccionar. Esta serie está también ya en Netflix, entonces vemos acá cómo hay una asociación entre casa productora independiente, canal público,
y la Cruz Roja, pues que uno no pensaría de pronto en acudir a la Cruz Roja como uno de los socios de coproducción, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos, veamos. Déjeme, fue sin querer, no supe de dónde salió. Permítame, Humberto, por favor, permítame. ¿Qué pasa? Lo siento mucho. Por favor, es que no la vi, no supe de dónde salió. Lo siento mucho. 28 años. Por favor, déjamelo. Erika, ¿Qué? está embarazada. Está la copia ahí como rara, bueno. Lo copian Bueno. Soy Elisa Gaona. ¿Con quién hablo? ¿Qué pasó, mamá? Ah, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué le digo a mis pacientes? ¿Que no son prioridad? No, claro. Para eso lo contrataron. ¿Será para el próximo? No, señor. Lo quiero para esta semana. Es todo. Hola. ¿Prefieres que regrese después? No. Pasa. ¿Seguro? Tatiana, te estaba diciendo que sí voy a ir a la fiesta, ¿no? Pero paramédicos, entonces, como ustedes pueden ver, tiene como una estructura muy similar a la de las producciones de la televisión comercial, como a la novelado un poco. Y aquí lo que muestran es la vida de los paramédicos, obviamente como héroes que todos los días salvan la vida, los médicos también como protagonistas, y las familias pues que padecen pues a través de los accidentes que tienen sus seres queridos. Entonces cada capítulo se trata acerca de uno de los personajes de los paramédicos y cuenta como cada una de esas historias. Igual les dejo dentro de la presentación el enlace
de la casa productora también para que vean básicamente como cuál es la trayectoria, porque es muy útil, creo, para ustedes poder ver también cómo presentan los servicios las casas productoras que ofrecen este tipo de coproducciones. Bien, continuando con el tema de cómo se constituyen las coproducciones, vemos que hay dos tipos de aportes, los aportes en especie, que son el valor de la etapa desarrollada o del formato, muchas veces es lo que se puede aportar de parte de los productores independientes, es decir, la sustentación y descripción de la idea creativa de manera detallada, avance de investigación, guiones, preproducción, avances de algo de la producción, este tipo de cosas son las que sirven para presentar, para poder acceder a coproducciones. Digamos que si no se tiene desarrollado o diseñado el formato de esta manera, difícilmente puedo yo convencer pues, a un posible socio para que entre dentro del proyecto. Esos aportes también a posteriori, digamos que como entrada yo puedo entregar el formato desarrollado y ya para el resto del proceso como productor independiente puedo aportar algunos servicios humanos o técnicos, un porcentaje puede ser de los servicios y generalmente eso también es lo que pueden aportar las universidades o los centros tecnológicos, como por ejemplo Ático, lo que puede hacer es aportar servicios técnicos de postproducción. En dinero, los desembolsos en efectivo para cubrir los gastos de producción pues son los que ofrecen tanto los premios de las convocatorias, los canales. Entonces, pues bueno, aquí hacemos entonces esta unión entre especie y en dinero para poder presentar los proyectos. Vamos a ver otro proyecto que tiene ya 5 o 6 años, que es la Lleva Internacional. Es un proyecto que no pierde vigencia porque está centrado en algo que siempre funciona dentro de las televisiones públicas, que es el encuentro entre dos mundos de dos niños. No sé si conocen el proyecto, pero la particularidad que tiene la Lleva es que es el único formato de la televisión pública colombiana que se ha llevado a otros países, que se ha adaptado en producción a otros países. ¿Y por qué? Porque es el único formato de la televisión colombiana que tiene Biblia, porque todo el mundo se limita a hacer la propuesta de producción, también la propuesta creativa, perdón, que la propuesta creativa, si bien muestra de alguna manera las características del proyecto, no es una Biblia que desarrolla a profundidad las posiciones de cámara, las necesidades y criterios, bueno, ahí de selección de los personajes, de selección de los destinos, describe con claridad cuáles son los 3 actos que componen cada una de la estructura de la serie, del capítulo de serie. Entonces, tiene además la particularidad de que es en mi opinión el proyecto ideal de la televisión pública, porque es un formato gratuito para todas las televisiones públicas que lo quieran hacer. O sea, no tiene la pretensión de ser vendido, sino que esa Biblia está disponible para cualquier canal que quiera llevarla a cabo. Entonces, este formato fue desarrollado por el Ministerio de Cultura, por eso es gratuito, porque pues, el Ministerio de Cultura no puede perseguir, recuperar recursos, y lo que más le interesa es que llegue a mayor cantidad de personas. Entonces, el formato se desarrolló desde el Ministerio de Cultura y en coproducción ya con Señal Colombia, con el Centro Ático y con Canal 13 se llevó a cabo una primera temporada nacional de 13 capítulos en el 2011, entre el 11 y el 12, y luego se hizo una coproducción internacional con Pacapaca de Argentina, con Funglode en República Dominicana y con la Universidad de Guadalajara de México, que hicieron 12 capítulos más, 4 en cada uno de los países.
Y recientemente en el canal IP de Perú, de donde vengo recientemente, hicimos una versión de 13 capítulos solamente en Perú también. Y funciona muy bien. Entonces, digamos que este es un ejemplo de producción que tiene además lo que les digo, el encuentro de dos mundos que son totalmente opuestos, que son generalmente por eso se escogen niños que pueden venir de una realidad tan distinta como de la selva para ir a la costa sin nunca haber conocido cuál es como todo el contexto cultural que hay allí, y encontramos como todas las diferencias grandes que puede haber, pero también todas las similitudes en relación a ser niño. Entonces tiene una cantidad de valores alrededor de la televisión cultural, de lo que busca la televisión cultural, que son muy vigentes. Tiene 9 secciones la Biblia, que es un resumen ejecutivo, el modelo de producción detallado en relación a cómo se produce cada capítulo, cómo se produce la serie, si es con una o varias casas productoras, cómo se produce la serie, si es con uno o varios canales, cuáles son los requerimientos técnicos, cómo son los emplazamientos de cámara en el contenido, cómo son los criterios de selección y los premios, porque si no, no funciona. O sea, si simplemente mandan a un niño de una cultura muy similar a otra cultura muy similar, pues no va a ocurrir nada, porque esto es un formato de telerrealidad en donde en efecto se hace el registro de cosas que ocurren naturalmente. Veamos también que tiene un componente fuerte de dirección de arte, se entrega el paquete gráfico y la música del cabezote para que entonces quien haga la producción pues conserve de todas maneras los atributos de la serie, aunque al tratarse de un producto cultural, por supuesto, hay libertad también para poner música y todo el diseño de arte complementario que dé cuenta de la región. Todo el tema del libro de producción también absolutamente detallado, los detalles de postproducción, los entregables para poder también tener algo en secciones interactivas y web. Veamos un ejemplo. La lleva a Colombia, la lleva a Argentina o la lleva a Perú, digan qué quieren ver. Anterior vino Khaled para visitarme, lo recibimos con músicos y una danza. Y también le invitamos una rica comida. Después fuimos a la chacra para cultivar papas. Me gustó enseñarle a tejer y a usar la cantina. Y terminamos viendo el lago Titicaca desde un mirador. Al día siguiente nos levantamos temprano para desayunar. El momento más emocionante fue cuando fuimos a mi playa favorita y jugamos con el agua y la arena. Después de jugar, nos sentamos a comer y también a secarnos algunas cosas que nos enojamos y comemos canchita. El momento más triste fue cuando Khaled se fue de la isla. Ahora me lleva a Tumbes. Vamos a reír, vamos a jugar. Ven a conocer, vamos a viajar. Vamos a viajar, vive con la lleva. Aventuras nuevas, la lleva, te lleva, déjate llevar. Vamos a reír, vamos a jugar. Déjate llevar, déjate llevar. Yo me llamo Nixon, tengo 10 años y vivo en Zarumilla, Tumbes. Yo vivo con mi abuelito, con mi abuelita, con mi tío, mi tía y mi primo. Yo tengo 3 mascotas, se llama Peluchina, Titina y Doki. En mis tiempos libres me gusta ayudarle a mi abuelita, comprándole, barriendo. El lugar que más me gusta de Tumbes es la Plaza de Armas.
Mis juegos preferidos son el trompo y la bolincha. Por sí sola y también me ayudó un poco mi mamá. Yo espero que mi amigo o amiga se ponga la pulsera en la mano. Yo voy a preparar esta bienvenida con la ayuda de mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío. Y van a venir muchos amigos para que me acompañen ese día. ¿Saben lo que significa la palabra pechiche? Para mí el pechiche es un patín. Para mí el pechiche es un tipo de animal. A mí el pechiche es un coco. No te muevas de la lleva para saber qué significa pechiche aquí en Tumbes. Pechiche es una fruta que crece aquí en Tumbes. Es muy rica y se puede hacer dulce con ella. Todos bailaron. Ahora que conozco a Liné, me parece una niña obediente. Ahora que conozco a Liné, me parece una niña obediente, sonriente, alegre, contenta. Lo siguiente que voy a hacer con Liné es llevarla a su cuarto para que descanse. Bueno, Liné, este es el cuarto que te he preparado para ti. Ahí está el mosquitero por si haya muchos mosquitos. Nomás lo pones. Muchas gracias. Bueno, te traigo este regalito y quiero que lo abres. Entonces, bueno, este es un tipo de formato que necesita mucho cuidado en la selección de los niños, en el tipo de preguntas que se hace. En la Biblia también hay una sección en donde está el cuestionario a través del cual se hace el casting, que es un cuestionario que no solamente tiene preguntas, sino que también ponen a los niños a que dibujen para poder también saber cuál es su universo, cómo está constituida su familia, y también a los realizadores ver cómo es que tienen que aproximarse a los niños, porque no es como un casting en donde los ametrallan pues a preguntas y a cuestiones, sino que también es una relación en donde puede haber una fluida relación y ver cómo es que ellos, a pesar de ser tímidos, pueden también dar como su propia personalidad. Sí. En el formato ya no pone nada, nunca grabó nada, Cuando uno trabaja en las instituciones públicas como los ministerios, los proyectos pertenecen a ellos y a uno le pagan un sueldo por hacer el trabajo. El formato es del ministerio, exactamente. Entonces, pues las personas que lo desarrollaron, pues tuvieron un pago por hacerlo y sabían que era así desde el principio. Lo que pasa con este tipo de iniciativas es que, sobre todo cuando vienen de televisión pública, donde es difícil costear o en algunas incluso no se puede ganar, lo que se hace es que lo que se cobra es la implementación del formato, es decir, por ejemplo, el taller de implementación, que es en este no, pero digamos en otros uno lo que piensa siempre es en eso, y de hecho eso es la base de los formatos también a nivel privado, o sea, no es un mundo de plata por el formato, pues a no ser que sea un Endemol, sino es más como cuánto se gasta en la implementación, en el taller, en un acompañamiento de guiones, si hay que poner una persona que haga eso, y normalmente las productoras ganan sobre el presupuesto total, los formatos se presupuestan sobre los presupuestos del país que lo hace.
sobre eso se gana un fee, la productora o el dueño del formato gana un fee que varía entre el 3 al 5%, pero es un caso diferente a, como dice Marcela, entonces en lo que hacen, entiendo, es, no hay un dinero como tal, pero sí hay que traer a alguien de otro lado, lo lleva, pues, o sea, cubren los costos de esas personas que van y están capacitando a los otros. Exactamente, digamos que aquí lo que se hace es que el canal que está interesado en hacer el proyecto paga el pasaje y la estadía de los que desarrollaron el proyecto o de un equipo del ministerio para que vaya ahí del taller y ya está, digamos que ahí no hay recuperación. Pero en el caso de un proyecto que se ha realizado y que sí su formato se vaya a producir en otro país, el modelo es como el que dice Claudia, pero tiene que ser un modelo en donde en efecto haya un formato, porque lo que pasa es que si no hay un formato, y cuando hablo del formato es la Biblia, digamos que cuidan unas cosas pequeñitas, pues que no son muy costosas para una televisión pública, pero que permiten que haya como un desarrollo, digamos, homogéneo. Bueno, ¿cómo se valorizan los aportes? Entonces, veamos desde la perspectiva de los productores, por una parte, lo que se debe hacer es conocer cuáles son los costos y la proyección de lo que falta para cerrar el proyecto, es decir, conocer muy bien el presupuesto y también diferenciar el valor y mejor dicho, la valorización del aporte al costo del aporte, que no es lo mismo. Digamos que el costo del aporte es la inversión que ustedes ya han hecho para poder desarrollar su proyecto en términos de honorarios, costos de equipos, etcétera, etcétera. El valor es ya el valor agregado, que es algo más intangible para lo que no hay unos parámetros fijos en donde uno pueda decir, bueno, todos los formatos que tengan estas características valen tanto. No existen esos parámetros, tienen que ser cuantificados por ustedes y ese valor está representado en la potencia que tenga el proyecto, en la pertinencia, en el sentido de oportunidad, en la trayectoria de la productora o del director o de alguno de los miembros del equipo que desempeñe una función importante o de algún miembro del casting, si es una ficción, entonces los actores súper reconocidos o de la complejidad de la técnica, en fin, de la singularidad que tenga ese proyecto para a quien se lo está ofreciendo y en el momento en que se lo está ofreciendo, de la innovación que represente también. Entonces, para poder darle un poco más de soporte a todas estas cosas está el recorrido que les planteé en la diapositiva anterior y es que ese tipo de cosas como son tan intangibles, pues en las convocatorias donde hay premios y reconocimientos se puede ver si la calidad está siendo reconocida y si la potencia se está viendo como en esos otros ámbitos. Entonces, la valorización de los aportes en especie tienen que ver con la suma del costo y el valor, o sea, el costo real de lo que se invirtió y el valor que se le pueda dar al proyecto. Es importante de todas maneras hacer estudios de mercado, tanto para los canales o los coproductores como para las casas independientes y los productores, porque es la única manera de saber cómo se están moviendo los costos y cuál puede ser el piso y el techo mínimo y máximo dentro de los que se pueden mover dentro de la coproducción, que al fin de cuentas es una negociación. Digamos que una coproducción no es un valor fijo en donde te dicen, bueno, hazlo por tanto, sino que uno sabe cuánto cuesta y cuánto se puede bajar sin bajar la calidad o las expectativas de lo que se tienen alrededor del proyecto, que no sean inviables, digamos que no lleven a la quiebra tampoco pues a la casa productora. Estos días en los talleres en Barranquilla nos comentaban de un proyecto en donde un coproductor les planteó a los productores independientes hacer en el mismo tiempo un número grande de piezas más de las que ellos estaban ofreciendo para poder darles la coproducción y ellos lo aceptaron. Entonces digamos que la coproducción es un mercado libre abierto en donde lo aceptas o no lo aceptas y es cuestión tuya. Ellos dicen que perdieron plata, pero que ganaron una experiencia y una oportunidad de aprender a hacer esas cosas y a saber cuánto cuestan. Entonces digamos que
Es una forma difícil de aprender, pero es como la que aprendemos muchos, no es lo más recomendable, pero lo que termina ocurriendo muchas veces es que como productores nosotros tendemos a que, bueno, pues si estoy buscando 10, pero si tiene 5, pues bueno, venga para acá y vemos a ver cómo hacemos después. Y el cómo hacemos después puede ser fatal o puede también, dependiendo de cómo se maneje, buscando en otros lados, puede ser manejable. Entonces, eso los únicos que lo pueden saber son ustedes. Desde la perspectiva de los canales, por supuesto que también son recursos públicos, se tiene que tener un estudio de mercado que permita saber que no le están tampoco a uno bajando los precios artificialmente para que después el proyecto quede colgado y los recursos del Estado y la Contraloría pues haga algún tipo de observación al respecto. La cuantificación de los aportes entonces también se hace por porcentajes, digamos que ya pues cuando se define cuánto es lo que va a aportar uno como independiente y cuántos otros coproductores van a entrar, eso se divide en el costo total del proyecto y se saca el porcentaje y se presentan entonces los presupuestos que sustentan esa inversión de parte y parte. Los errores más frecuentes que cometemos los productores es que, habiendo dicho que, por ejemplo, aportamos el desarrollo y un porcentaje de la producción, cuando presentamos el presupuesto, dentro del presupuesto estamos pidiendo plata para el desarrollo y la producción al coproductor, porque no hay a veces no hay una atención detallada a lo que uno realmente está proponiendo que va a entregar. Entonces, no hay una sola manera tampoco para cuantificar y presentar los presupuestos de coproducción. Una manera fácil es desglosarlo por etapas si es posible, entonces poder plantear que uno tiene cerrada la etapa de desarrollo y de preproducción y que solamente falta para producción y para postproducción y que uno busque socios varios o uno para cada una etapa y que eso esté supremamente separado, por lo menos en la forma de presentación del proyecto y en la contabilidad, porque en el momento de que eso no esté así, lo que termina pasando es que entra la plata y el productor la empieza a utilizar para una etapa o para la otra y le queda desfinanciado algo para lo que ya se supone que le entregaron unos recursos. Entonces, es muy importante que los productores estén actualizando constantemente los desgloses presupuestales de manera que, dependiendo de si entran nuevos coproductores o nuevos aportes, eso se pueda manejar y resolver. La recuperación de aportes se realiza de acuerdo a los porcentajes pactados también en la coproducción, pues ustedes lo deben saber, si ustedes aportaron el 20 o el 30%, el canal el 70% o algunos otros coproductores, dentro de esos mismos porcentajes se recupera esa inversión. En el caso de que los coproductores sean empresas del Estado como ministerios y demás, los ministerios están haciendo un aporte, pero realmente ellos no son coproductores. Digamos que ahí hay una cosa a discutir, creo yo, dentro del modelo colombiano, y es que los ministerios realmente son colaboradores y no son coproductores en el estricto sentido de la palabra, porque no pueden recibir, no pueden tener ninguna retribución económica y ese porcentaje ellos o se lo tienen que ceder al productor, pues lo cual está bien, pero a veces simplemente se pierden ciertas oportunidades porque no pueden venderlo. Entonces, los aportes de Mintic, los aportes del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura deben ser entendidos más como colaboraciones que como coproducción en términos del negocio. Entonces, si yo hago una venta de derechos o si tengo un premio en efectivo, se supone que se debe repartir en la misma proporción en la que se estableció la coproducción. Se debe también considerar
quién se encarga de hacer la distribución, por ejemplo, de los contenidos. Entonces, en el caso de los canales a veces tienen un distribuidor, pero también los coproductores que van a los festivales y a las muestras directamente pueden ser los distribuidores de su propio contenido, pero si no se ponen de acuerdo con el canal, entonces están llegando dos voces a los mismos clientes potenciales y eso genera ruido, o puede que no hayan acordado los costos mínimos y máximos de venta. Entonces, todas esas consideraciones son muy importantes a la hora de poder vender las coproducciones. Por eso se aconseja que no haya varios, porque eso genera ruido, pero también puede ser que simplemente haya una buena comunicación entre los distintos coproductores. A veces son 5 coproductores distintos de porcentajes pequeños, entonces el socio mayoritario generalmente hace la gestión, pero eso no le quita que tenga que comunicarle a los demás socios y que todos estén enterados del asunto. Los criterios a tener en cuenta para seleccionar coproducciones desde canales o desde fondos de promoción tienen que ver con que tengan afinidad con los intereses del canal o con los objetivos de la convocatoria, que sean innovadores, que desarrollen formatos que por presupuesto o por cubrimiento geográfico o por otras razones el canal no pueda hacer de manera autónoma, que cuenten con avances de desarrollo, producción o postproducción que sean verificables y que permitan ahorrar recursos o potenciar los que se tienen, que sean proyectos innovadores que el canal no sea capaz de hacer, que sean animaciones o transmedia o procesos que demoren mucho más tiempo, que tengan temáticas coyunturales. Entonces pues uno no puede prever quién se va a morir o bueno, hay muchas pues cuestiones fortuitas, pero pues si el año en que se murió Gabriel García Márquez yo justo estaba haciendo un documental sobre la obra de García Márquez, pues en ese momento se valoriza y resulta interesante, pero en otros momentos en donde uno sabe el estado en el que están, por ejemplo, las negociaciones de paz, todos los contenidos que estén alrededor de todo ese tema resultan pertinentes, entonces pues es como estar atento a también ese tipo de cuestiones. Que represente el espíritu de la convocatoria y que entregue una mirada de país en el caso de las convocatorias que son por país, porque hay convocatorias que son para que de cada país salga un documental, como por ejemplo el caso de DocTV o las coproducciones con la Red Tal. Entonces es pensar que de verdad haya una mirada aglutinante del país. Los criterios a tener en cuenta ya entonces para presentar las coproducciones son: 1, que ustedes conozcan el perfil del canal o del fondo a quien le van a presentar el proyecto y que lo presenten de una forma adaptada a los objetivos y necesidades de ese cliente. Es decir, es un error tener un proyecto listo y mandarlo igual para todos los lados. Siempre hay que leer atentamente cuáles son los objetivos, el perfil de las audiencias o de la etapa o de lo que pretenda el cliente a quien uno le vaya a entregar y darle un twist sin necesidad de torcer pues el proyecto de camino, pero sí poderle dar un toque diferencial que haga que se ajuste a esa convocatoria o a ese proceso. Ser sincero respecto al estado de avance del proyecto y los recursos asegurados, digamos que las palabras y los deseos pues no son lo mismo que lo que de verdad a veces uno tiene resuelto, entonces es muy importante poder ser sincero porque eso después se devuelve en contra de pues, y decir que uno es capaz de hacerlo más rápido y decir que uno es capaz de hacer más y decir que uno le puede cambiar todo lo que le pidan sin costo adicional solamente para poder acceder a esos recursos es un error. Digamos que sí hay que tener unos límites claros. Contar con la cuantificación precisa de los aportes y su valor, eso es saber cuánto cuestan las cosas, porque si entonces uno nunca ha hecho un documental interactivo y se mete a hacerlo, pues sin saber cuáles son las vicisitudes y el camino que hay que vivir dentro de eso, después va a ser que cueste 2 o 3 veces más caro. La gente, obviamente,
todo el mundo en esta época quiere que los contenidos tengan un aporte transmedia, sin saber tampoco qué tanto es lo que es el transmedia, si es simplemente un sitio web o si también tiene un juego interactivo o si es un show musical adicional o si es un flash mob o si es todo lo anterior, si es un ebook. Entonces cada una de esas cosas necesita de una experticia y de un presupuesto pues que son independientes, y no es como, sí, yo después busco quién me haga eso y lo pongo dentro del contenido y después entonces eso es más caro que el proyecto audiovisual solo, por ejemplo. Entonces, tener claro todo eso, poder presentar todos los avances sobre los que se tengan soportes, pero de una manera sucinta. Digamos que un error en una convocatoria es entregarle a un jurado 80 páginas, 2 teasers, un capítulo, 4 guiones, porque lo que hacen también un poco es que pues se aturden y a veces la gente cree que cuanto más demuestre mejor, pero uno puede demostrar todo eso de una manera sucinta y que rápidamente se da cuenta de que está desarrollado. Vamos a entrar ahora a mirar como los aspectos legales y contractuales a la hora de elaborar un convenio de coproducción. Estos aspectos son muy importantes porque a veces la gente llega a cerrar los acuerdos de coproducción y no le pone mucha atención a cada uno de los aspectos que lo comprometen, y luego cuando llega el momento de entregar algunas de las cosas que había comprometido y que no tuvo en cuenta a la hora de firmar, empiezan a surgir problemas, o que no quedó claro del todo qué significaba cierto aspecto dentro del contrato y luego no le funciona para los planes que tiene con su proyecto. Entonces, acá hay una lista que son como los aspectos que constituyen un borrador de coproducción, que es un acuerdo, no es una cosa que se impone. Digamos que hay posibilidad de hacer observaciones de parte de todas las partes que participan, de todos los socios que participan. Hay entidades que tienen pues ya una preforma de cómo vienen esos contratos, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer observaciones, preguntas, aclaraciones respecto a lo que significa cada uno de los puntos. Entonces, pues como primera instancia están las obligaciones de cada una de las partes. Si soy yo como canal independiente y solo un canal o 2 canales, porque puede ser que yo como productor independiente esté haciendo al mismo tiempo la coproducción con Colombia, con Argentina y con Brasil, entonces hay que ver en qué orden de cadena hago los convenios, porque si yo soy el productor independiente que finalmente voy a ser el que elaboro todo el proyecto, tengo que hacer un convenio de coproducción con cada uno de esos canales, pero comprometiendo solamente la parte que puedo comprometer, teniendo en cuenta que todos los involucrados sepan quiénes están ahí. Digamos que es muy difícil a veces hacer un único contrato de coproducción al mismo tiempo con esas entidades, entonces a veces dentro de una coproducción hay varios contratos pequeños adentro para las etapas o para lo que corresponda. Entonces yo puedo usar la plata de Argentina solamente para la etapa de investigación y guiones, y con eso entonces sé cuánto es el porcentaje de ellos dentro del valor total. Uso a Colombia para la producción y uso a Brasil para la postproducción, por ejemplo. Entonces puedo estar haciendo un contrato de coproducción con cada uno, pero en todos los casos tengo que tener claros cuáles son los aportes desagregados de costos y servicios que estoy incluyendo yo como aportante y como demandante, digamos, del otro socio. Tengo que establecer en qué momento se deben entregar los recursos, entonces el cronograma también tiene que ser muy claro y estricto, pero tener en cuenta unos espacios comodín que sirvan para revisiones y ajustes, porque entonces las políticas de todos los canales no son las mismas, o de los coproductores, entonces puede haber ahí como algunas diferencias.
La participación en los eventos es una de las cuestiones que genera a veces más problemas dentro de las coproducciones cuando son muchos los coproductores, y es quién va a qué, si hay premios, quién los recibe, si es económico, se reparte, no se reparte, porque de todas maneras, si hay varios coproductores y todos hicieron un aporte, se supone que todos tienen un derecho proporcional a lo que venga de la manera que venga. Pero entonces, en ese sentido, es muy importante dentro del contrato aclarar los distintos escenarios de posibilidad. Entonces, en el caso de los concursos o los festivales o los premios, se insiste siempre en que sea importante que haya un acuerdo de si uno de los coproductores identifica una posibilidad de participación, se lo notifica al otro de inmediato antes de inscribirse, no después, porque ninguno puede obrar por cuenta propia inscribiéndose, porque puede generar dobles inscripciones, se tiene que escoger qué capítulo es el que se postula, no es como simplemente yo escojo uno y usted escoge el otro, sino que tiene que haber un acuerdo. En el caso de si son premios, por ejemplo, se tiene que acordar que si son premios al talento, si es un premio a mejor director o mejor actor o mejor presentador, o los de televisión regional, por ejemplo, que tienen apoyo económico, pues quién recibe la plata, si es el canal o si es el productor o si se reparte también en esas proporciones. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que quedar también estipuladas, y si no quedan estipuladas, quedan sujetas a hacer un acta complementaria, y el acta complementaria se tiene que hacer antes y no después de que ocurra la embarrada, que es lo que usualmente pasa. Los auspicios y los patrocinios, lo mismo, digamos que cuando uno como productor dice que va a aportar el 40% y el canal o los canales van a aportar el 60%, y como productor uno consigue un auspicio, un patrocinio de una aerolínea o de los hoteles para que cubran entonces los gastos, y dentro del presupuesto que uno entregó a los coproductores como parte del aporte de uno está esa inversión económica, uno no puede simplemente decir, bueno, listo, pues yo me conseguí esto gratis, igual lo estoy resolviendo a partir de mi gestión, pero si se cuenta con que ahí está estipulado en pesos, yo no puedo tomar tampoco esa decisión de manera autónoma, sino que lo tengo que poner en consideración de los socios, y es decirles, conseguí esta plata que me reduce lo que yo iba a invertir en un tanto por ciento, entonces como no, la proyección de ganancia que tengo es mínima, quisiera poder ahorrarme esa plata y ganármela. Y pues los socios coproductores pueden decirle que sí o que no. O le pueden exigir, bueno, pues entonces más bien como estamos cortos de música original, ¿por qué no le metemos esa plata a la música original? Puede también ocurrir. Entonces todas estas movidas que tengan que ver con gestiones tienen que ser consultadas mutuamente. Por el otro lado, si el canal entonces, otro canal de otro país ve el proyecto en desarrollo y le dice que le encanta y que se lo intercambia por otro proyecto, entonces eso, digamos, canje capítulo a capítulo. Eso entonces al productor independiente, ¿en qué lo beneficia si no recibe recursos? Entonces, no, pues en que puedes tener el proyecto en Brasil, en México, en Polonia, donde sea. Pero entonces el productor también puede decir que sí o que no. Si es que está estipulado que eso se resuelve en esas actas complementarias. Si no, lo que no está escrito no existe, y entonces puede que simplemente se haga de plano, ¿no? Entonces es poder tener ese tipo de cuestiones que pueden, o sea, todas las negociaciones en estas sociedades a veces no benefician a las partes de la misma manera, a veces benefician mejor a una parte que a otra, y hay que llegar como a unos acuerdos en donde haya algún tipo de equilibrio. Respecto a la propiedad intelectual, es importante que se tenga siempre en cuenta que los proyectos tienen
unos derechos sobre lo que se está contratando en esa coproducción y no sobre lo que fue antes ni sobre lo que será después de ese proyecto. Es decir, si son 13 capítulos de ese proyecto y si ese proyecto continuara, eso va a ser objeto de otra cuestión. Entonces, es poder tener en cuenta de cómo se denomina dentro del contrato, porque si se dice solamente la obra en abstracto, alguien avionamente puede pensar que la obra implica mucho más que eso. Entonces, es la obra de 13 capítulos de 24 minutos objeto de esta coproducción. Entonces, siempre tener en cuenta con mucho detalle que se está hablando de una cantidad limitada y que esa es la obra que hace parte de esa coproducción, y que si el productor independiente simultáneamente o después desarrolla una app o una cosa que esté derivada de ese proyecto, es objeto de otra cuestión y que es propiedad del productor, si es que no está estipulado de esa manera. O que si sale ese app y tiene el 80% de los recursos y le pide entonces al socio coproductor anterior que si le completa esos otros 20, eso se constituye como en otro negocio de coproducción independiente al que ya se tenía, aunque está derivado de la misma obra. Los derechos de autor, pues como siempre, la formalidad ante todo en estos casos, porque si se está pensando en proyectos de coproducción con potencialidad de internacionalización, a la hora de vender, uno tiene que garantizar todos los derechos de música, inclusión de testimonio, fotos, archivo, todo. Entonces, esos soportes de derecho de autor tienen que estar ahí. Es muy importante, y eso uno ve que se lo saltan casi todo el tiempo, tanto a veces los canales como los productores, el dar crédito, siempre dar crédito a todos los coproductores. Entonces, en medio de la emoción, cuando sale el productor independiente y gana, le saluda a la mamá, al hermanito, a todo, pero no dice que es una coproducción con este, a veces no pasa, o viceversa. Entonces el canal también sale y solamente es el canal. Entonces ese tipo de cosas, aunque uno cree que no son significativas, son las que también constituyen un valor agregado más allá de los recursos para una coproducción, y es importante siempre tenerlo en la cabeza, siempre. Las temporadas futuras, digamos que canales como Señal Colombia, dentro de los convenios de coproducción, sí incluye una cláusula en donde le pide al coproductor que lo tenga en cuenta como primera opción en el caso de que quiera hacer una siguiente temporada, pues porque pues es inteligente que un canal busque continuidad de los proyectos que le funcionan y que no se vaya a ir por otro lado. Eso no quiere decir que lo está amarrando a que no lo pueda hacer, simplemente le está pidiendo que lo considere como un socio si es que consiguió otro, pero existen casos en que no es así. Entonces ahí es cuando la gente lo que hace es que cambia el nombre del formato y hace como ese tipo de salidas que no son como las más buenas tampoco para ningún proyecto, pues. Respecto a las formas de explotación comercial también, entonces se tiene que establecer, sobre todo en los proyectos en donde hay más de un componente o de una ventana, si se tiene algo transmedia, cómo van a ser esas formas de explotación, en el caso de si van a tener o no publicidad, si van a tener o no auspiciadores y patrocinadores, y cómo va a ser el negocio en ese sentido, si va a haber eventos y POP o actividades que estén por fuera de la pantalla y que impliquen algún tipo de monetización y de cobrar entradas porque hay algún tipo de show. También para los juegos, en el caso de que haya descargas vendidas pues en las tiendas digitales, cómo se va a repartir, porque muchas veces las coproducciones, como les digo, se empiezan a financiar por etapas, y las etapas de coproducción, de postproducción y las de distribución y de utilización de otras plataformas puede implicar un uso de recursos de otras personas
posteriores a la coproducción inicial que se planteó. Entonces eso, como les digo, hace parte ya de otro contrato. Ponerse de acuerdo en la selección del distribuidor o en caso de que no seleccionen un único distribuidor, dividirse quién va a ir a qué festivales y a qué clientes para que no haya entonces una duplicidad de tareas. También asimismo distribuirse los territorios de comercialización y ventas, si es que van a ir a los mercados latinoamericanos, quién a cuáles, o a los mercados europeos o a los asiáticos, si es que llegan hasta allá. También el merchandising, digamos que los canales públicos los utilizan normalmente como forma de promoción de sus audiencias de manera gratuita, es decir, que si imprimen camisetas o calcomanías, no sé, jueguitos, rompecabezas, se los entregan gratuitamente a sus audiencias, mientras que el productor independiente puede que esté detrás más bien de venderlos. Entonces, pues también entonces se puede llegar a hacer algún tipo de acuerdo intermedio, entonces donde haya una cantidad que pueda ser vendida en ciertos lugares, pero que el canal también tenga la libertad de poderlos entregar gratuitamente. La promoción, también poder garantizar que los coproductores entreguen una cantidad suficiente, necesaria, pertinente y de calidad para poder elaborar las producciones, las promociones que el canal necesite para poder hacer que se conozca el producto, estar dispuesto a que los entrevisten, estar dispuestos a que puedan estar como en espacios de ese tipo. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bueno, ¿sí? Exactamente, porque digamos que las entidades públicas, en el caso que son los coproductores, no pueden cambiar los objetos del subcontrato. Entonces tú puedes vender de tu parte todas las veces que puedas, puedes ir abriendo, pero no lo puedes hacer tampoco autónomamente sin comentarle a tu coproductor. Pero sí, eso sí se puede. La parte de uno la puede, es como una sociedad. Pero claro, como tú estás comprometiéndote con tu 40% y le tienes que entregar al del 60% garantizado tu 40%, para la selección de ese otro que te va a comprar a ti, supongamos el 20%, el del 60% tiene que estar completamente de acuerdo para poder también cerciorarse de que ese que te está dando el 20% va a cumplir con calidad y con lo que tú necesitas, si es que no va a darlo en plata, sino en especie, por decir algo. Bien. El seguimiento al proceso de toda la coproducción requiere de unos comités técnicos, o sea, un representante de cada uno de los coproductores que dé cuenta tanto de lo audiovisual como de lo financiero, como de lo logístico, como de lo legal. Digamos que todas las entidades tienen procesos muy diferentes, entonces es importante que siempre haya como una reunión mensual entre los coproductores en donde se haga un seguimiento y que se puedan prender las alarmas en caso de que haya algún tipo de demora en desembolsos, que se sepa que va a alterar el desarrollo del proyecto y que entonces las partes estén preparadas para lo que venga. Es necesario en estas actas complementarias, en estos comités, hacer las actas complementarias que surjan a posteriori de la coproducción. Entonces, para poder definir si se consiguen auspicios y patrocinios, ver entonces ahí cómo se van a arreglar, la participación en los eventos, la definición y fecha y orden de estreno, porque entonces a veces el orden de los capítulos que le gusta al productor no es el mismo que le gusta al canal o que le sirve al canal por distintas razones, y entonces hay que ponerse de acuerdo. Todas esas cosas son importantes. El diseño y ejecución de las campañas de promoción. Entonces, a veces el productor independiente hace su propia web, abre un Facebook y luego entonces no tiene más plata para el community manager y deja eso ahí botado, y entonces
no sirve para la promoción y entonces el canal al mismo tiempo está también por otro lado, pero ya hay 2 Facebook abiertos, por decir algo. Pues es como, hasta esas cosas son importantes para que el proyecto ande por el camino que debe ser. Todos los aspectos pues que estaban contemplados en la lista anterior son los que debemos tener en cuenta. Las consideraciones ya de las coproducciones finalizadas, vemos que, por ejemplo, lo que les comenté en un caso anterior, y es que a los canales les puede convenir intercambiar contenidos con otros canales, contenidos coproducidos, pero no lo puede hacer sin que el productor independiente les autorice a hacerlo. Entonces, muchas veces a uno otros canales le entregan unas catálogos súper chéveres y entonces uno escoge y después le dicen, no, pero es que esto es una coproducción, entonces esperen, me toca mirar a ver si el coproductor puede o quiere o si hay un precio que se pueda llegar a un acuerdo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los canales públicos tienen vigencias presupuestales anuales, entonces a la hora de presentar o de pedir ustedes recursos para coproducción, tienen que tener en cuenta eso dentro de su cronograma y de su presupuesto. Si son proyectos que van más allá de 12 meses o 18 meses, ver que el canal, si es público, tenga la previsión de pedir vigencias futuras para poder garantizarlo, o en el caso de ser posible solamente producir temporadas, es decir, dividir la producción en un número determinado de capítulos que sean posibles producir en ese lapso de tiempo más corto, o por fases, en fin. También, por ejemplo, los documentales unitarios que tienen una calidad potente y que son susceptibles de participar en festivales y en mercados, en festivales y en muestras. Las exigencias de los festivales es que no hayan sido estrenados. Entonces muchas veces ocurre que se firman los convenios de coproducción con los canales de un unitario documental en donde el canal cuenta con estrenar en septiembre el documental porque ya está terminado, pero el FICSI es en febrero o en marzo del siguiente año y existe la preselección del proyecto para poder participar ahí. Entonces al canal tiene que tomar la decisión de aceptar o no guardar un producto terminado durante 6 meses, 3 meses, un mes, lo que sea, y sopesar pues qué puede ser más conveniente y hacer ese tipo de negociación también con el productor independiente. En el caso de los canales, igual, como les comentaba en el ejemplo de que hablábamos de la participación en festivales, a los canales sí les conviene de todas maneras tener visibilidad en otros espacios, muchas veces, a no ser que fuera pues el documental de la coyuntura, que posiblemente entonces uno tendría que decir, no, pues lo tengo que emitir en ese momento. Entonces todo esto también trabajarlo dentro de los comités técnicos es importante. Bueno, vamos a ver ahora otros casos de coproducción, que ya son casos de coproducción entre canales. El primer caso es la red TAL, que es la red de televisión de América Latina de varios canales de televisión que hace coproducciones anuales, formula proyectos de coproducción a partir de la participación de cada uno de los canales en donde se plantean temas y por votación se eligen cuáles pueden ser importantes para la coyuntura. Cada país aporta en especie un número determinado de capítulos, los que pueda, digamos que es una red bastante democrática y que funciona según la capacidad de los canales, teniendo en cuenta si son grandes, pequeños o medianos. Cada uno entonces aporta y es un trueque básicamente, porque cada canal tiene derecho a emitir en su pantalla los capítulos que los otros canales hayan producido. En este caso vamos a ver el ejemplo del Poder del Deporte, que es un proyecto sobre deportistas paralímpicos que se hizo para los Juegos Olímpicos de Brasil de este año. Se hicieron 16
piezas de 15 minutos entre el Canal 11 de México, el Canal Futura de Brasil, la TV Ciudad de Uruguay, la televisión pública del Uruguay, TV Escola de Brasil, TV Perú, Construir TV de Argentina y el Sistema Público de Radiodifusión de México y Canal 13 de Colombia. Cuando me sumerjo, me siento libre. ¿Por qué me siento libre? Pues es el momento para yo pensar mis cosas, para yo estar conectado conmigo mismo, para yo pensar qué quiero, para yo. Está el ruido de tus brazadas, está el ruido de tu respiración, y si te detienes un momento a darte ese espacio, hasta escuchas tus latidos. Te hace sentir un poco más vivo y eso a mí me encanta, ¿no? Porque pues es como estar un rato conectado con la naturaleza y por supuesto que no lo cambio eso. Samba, salte. Va, ve, ahorita te doy de comer, ve para arriba. Maris, ¿Qué pasó? ¿ya? ¿Qué pasó con el Gus? ¿Ya? Ya, viene? pues ya le di la primera llamada ya para que baje a desayunar. Muy bien. ¿Sale? Sí, me apuro. Yo los acompaño, buen día. Sale, buen día. Vente, Samba, vámonos. Primero me despierto y digo, tengo hambre. Las madrugadas no es lo mío. Tengo que desayunar, me tengo que bañar, ya tengo que pues apurarme para el entrenamiento. Voy. Samba. Vente. Ven. ¿Qué vas? ¿Qué pacho? Se me quedó dormido. Hijo, maestro. ¿Ya desayunaste? No, pues estoy en eso, estoy ¿O me estás esperando? esperando al patrón. Mi dieta principalmente es comer de todo. Saludable, sí, por supuesto, pero es a base de comer. ¿Por qué? Pues es una quema aproximadamente de 6,000 calorías. Yo tengo que estar comiendo 8,000. Normalmente caigo en rutina porque pues sí, los entrenamientos demandan mucho. Demanda mucho descanso, demanda mucha seriedad, demanda mucho compromiso. Entonces, eso siempre va a pasar cuando hay una competencia importante, ¿no? ¿Listo? Venga. ¿Ya tienes todo? Ya todo. Vamos. Sale. Ah, pesas. Aguanta. Yo tengo que estar. Simón, ya parece. Soy Gustavo Sánchez Martínez, soy atleta paralímpico y la natación es mi disciplina. El entrenamiento de esta semana va a ser un entrenamiento. Bueno, estos entonces son perfiles que se hicieron
sobre deportistas paralímpicos, como les digo, son de 15 minutos y si bien son realizados directamente por los canales, también hay algunos casos en donde los canales que no tienen producción directa convocan a los productores independientes para que los realicen. Y en ese sentido, no es que se conviertan en coproductores, pero es el tipo de contenidos que se pueden realizar también para tener internacionalización con presupuestos muy pequeños. Entonces, bueno, pues es para que lo tengan en cuenta. Si quieren, vemos el otro o vamos ¿vemos el otro? Ok. El otro ejemplo de alguna manera trueque entre canales, pero que aquí no solamente beneficia a los canales, sino también al sector independiente, es el programa de fomento a la producción y a la promoción del documental latinoamericano DocTV Latinoamérica. Es un programa bianual en donde hacen unas convocatorias para documentales unitarios de 52 minutos que son sometidos a un proceso de selección por parte de jurados independientes y jurados del canal, de los canales públicos nacionales de cada uno de los países. Luego de que son elegidos por ese jurado, pasan a pitch con el canal y ya el canal es el que da la última palabra de cuál es el proyecto que pasa a una tutoría que se hace usualmente en la Fundación Nuevo Periodismo en Cuba. Esa tutoría consta de la asesoría de 3 profesionales internacionales con experiencia en desarrollo de guión o en televisión pública, y la idea después de esa tutoría es que cuentan más o menos desde diciembre hasta julio, o sea son 6 meses para la producción. En este momento se estrenó hace un mesecito en simultánea en todos los 17 canales de América Latina los proyectos. Para estos puedo estar equivocada, creo que son $42.000 el premio que dan para la producción, el presupuesto que dan para la producción, además del taller en Cuba. Entonces les voy a mostrar el tráiler. ¿Sí? La propuesta creativa, escrita. Sí, de hecho, en la convocatoria que fue el año pasado, fue la primera vez que DocTV puso un tema, que fue el tema de la felicidad, que fue un poco polémico, digamos, porque en las versiones anteriores ya hay 10 convocatorias ha habido. En las 9 anteriores el tema era libre. Esta vez esto es de la CACI, que es de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas. Es un proyecto que busca articular el sector cinematográfico con los productores independientes y la televisión para hacer como todo el circuito de desarrollo, producción y distribución de documental. Entonces, lo que ocurre es que la plata la ponen entre los ministerios de cultura o las autoridades cinematográficas de cada país y los canales, ponen la plata mitad y mitad para entregársela al productor. Pero los canales de televisión se quejaron siempre de que eran documentales que en muchos casos no eran muy televisivos y que para el presupuesto que se estaba entregando a veces había cosas que no tenían una calidad muy alta y que les gustaría que hubiera como un ciclo temático que permitiera programarlos de una manera mucho más afín a las políticas de programación de televisión. Y entonces se acordaron este tema de la felicidad como detonante para todos los documentales. Entonces, claro, ahí te dicen la felicidad y la propuesta creativa, trátese de lo que se tratara, tenía que dar una vuelta hacia la felicidad. Yo fui una de las tutoras que estuvo en Cuba y realmente la experiencia fue que muchos de los documentales forzaron sus historias para poder volverlas felices o alrededor de algo que fuera la felicidad. Entonces,
no consideramos que fuera, digamos que los temas, para buscar los temas hay que hacer un esfuerzo un poco más grande, que no sea un tópico tan general. Era un tema difícil, mejor dicho. Entonces, vale, veamos el... Nosotros somos los responsables de dejar ese legado a la futura generación. Nuestros ancestros saben el secreto. Es un secreto. Es uno de los pocos proyectos de esta convocatoria que tenía un perfil mucho más para televisión que pues para cine. Entonces veamos. Una sociedad que usa armas es una sociedad que está dispuesta a matar. Y el 6 de julio del 2006 iba nuestro hijo Alfredo con dos amigos caminando por la avenida Cabildo y una persona que venía caminando de frente se dio vuelta, sacó un arma y empezó a disparar. El tiroteo se desató sin motivo alguno en una de las cuadras más comerciales de Belgrano. Disparó indiscriminadamente. ¿Quién disparó? ¿Cómo disparó? ¿Con qué disparó? Y lamentablemente Marcenac Alfredo es este chico de 18 años que acaba de fallecer. Cuando lo detienen le encuentran el arma con la cual había asesinado a Alfredo. Declarar inimputable a Martín Ríos. Qué triste que esta sea la justicia que nosotros tenemos. La muerte de Alfredo significó una gran conmoción, pero también un fuerte impulso a querer hacer algo. Hoy desarma el fuego. Son referentes de la cultura de la no violencia. Estaban detrás de una ley que cambió la forma de pensar con respecto a las armas en la República Argentina. Tratar de construir una sociedad con menos armas y desalentar la resolución violenta de conflictos. Hoy nadaré por ese mar que nos vio nacer. Sí, entonces este proyecto, que es de toda la red de televisiones públicas, como les comento, es el que tenía un perfil mucho más televisivo y dentro de los 17 era un poco el niño raro porque los demás eran muchos más documentales de autor, porque la convocatoria, como proviene más del área de cinematografía, creo que el perfil de esta convocatoria pues tiene que ir también ajustándose hacia la ventana donde va a circular, que es televisión. Y pues brevemente quiero comentarles un poco los temas, pues las tendencias temáticas y de tratamiento que hay para cada uno de esos países, porque viendo más o menos el tipo de contenidos que se presentan a las convocatorias de documental, uno encuentra más o menos para dónde está yendo el documental y qué es lo que buscan también los que premian esos contenidos. Entonces, por ejemplo, que es el de Argentina, como ven, el tema es acerca sobre la ley de desarme que se sancionó
este año justamente y que permitió que se retomara una historia pues de un asesinato de hace más de 10 años de este chico y el trabajo que hicieron sus padres para poder presionar y los medios para que el Congreso de la República pudiera sancionar una ley en donde no fueran legales tampoco las armas de porte civil. En el caso de Bolivia, se trata de un tema patrimonial que es de los músicos de los carnavales de Oruro que duran tocando durante más de 5 días, durmiendo muy poco y es haciendo como todo el seguimiento documental de las condiciones en las que ellos subsisten durante todos esos días, hacinados, durmiendo en un mismo cuarto pequeño, más de 20 músicos en solamente 2 colchones, en un ambiente que es sumamente masculino, en donde a veces ni siquiera les pagan, sino que solamente les dan trago por tocar durante todos los días. Entonces es como mostrar el contraste entre la vistosidad que tienen, no sé si ustedes han visto las diabladas de Oruro, que son unos colores bien bonitos, entonces es ver como detrás de todo eso que es también lo que hay. En Brasil se trata acerca de la historia de un chico, de varios chicos que están en correccionales de menores y pagando por condenas por delitos menores o mayores, y es como poder ver también detrás de qué es lo que ocurre con un niño, con un adolescente cuando comete delitos, qué es lo que pasa, de dónde viene su familia, cuál es su entorno y qué es lo que genera todo esto, pero también ver qué pasa con su lado infantil y juvenil, y les hacen entonces unos talleres de máscaras en donde los ponen a crear un personaje de ellos mismos que les gustaría ser en el momento en que terminen su condena, y lo que hacen es como unas puestas en escena muy poéticas en donde por ser menores de edad no se pueden ver, por ejemplo, sus caras, y con las máscaras que ellos mismos construyeron se muestra como todo el proceso interior que están viviendo. Entonces, bueno, vemos que hasta el momento los 3 son bien distintos, es simplemente ver qué cosas son posibles de coproducir. El de Colombia se llama Bogulis, es acerca de una agencia matrimonial, es una agencia matrimonial de hace, la agencia matrimonial más antigua de Colombia, antes de Tinder, como de 50 años atrás, pues, que lo que hacía era relacionar a la gente por correspondencia. Entonces, lo que hace en este documental, lo que hace relacionar. Era para casarse, además eran relaciones para casarse, generalmente de extranjero busca dama para casarse, y lo que hicieron fue tratar de buscar en el documental junto con el director de la agencia, que es un descendiente de lituano, las parejas, él tiene el archivo todavía a mano, entonces buscar los datos de las parejas y ver si todavía estaban juntas o si no, y entonces hacen como el recorrido de buscar las parejas, y también hicieron una aplicación de un juego para buscar parejas. Entonces vemos que ese tiene también entonces una apuesta ya más transmedia y más cercana a la felicidad, o no sé. Bueno, sí. Todos se hicieron, sí. Se están estrenando en Señal Colombia los domingos a las 9 tal vez, 9, sí. Vale, está Costa Rica. Costa Rica es la historia de una familia alrededor de la vejez de sus padres, abuelos, tíos, ver qué es lo que ocurre cuando un miembro de la familia se deteriora a tal punto que no puede quedarse en la casa y lo tienen que llevar a un hogar geriátrico, y en las condiciones en las que pueden estar en los hogares geriátricos, desde todas las perspectivas, sin condenar a ninguno de los miembros de la familia, sino ver la decisión tan difícil que es para todos y el sufrimiento que implica para todos como poder hacer ese tipo de cosa. También la de Cuba es una historia de amor entre los padres del documentalista,
que él, desde que estaba muy joven, empezó a filmar distintos momentos familiares y también encontró una cantidad de fotos y de películas que habían grabado sus abuelos y sus padres. Entonces es la historia de amor de sus padres y la historia de la Revolución Cubana al mismo tiempo, porque usó también como esos archivos, pero es una perspectiva mucho más desde la microhistoria, más allá de que el escenario de fondo sea la Revolución Cubana, ver cómo cambiaron las relaciones familiares, más la cuestión también de cómo relacionarse. El de Ecuador trata de cómo los muros nos separan y no tenemos ni idea de quién es nuestro vecino, entonces él, llevando ya 35 años viviendo en el mismo edificio, no sabía quién vivía arriba, abajo, al lado y al otro lado, y empezó a espiarlos y a buscar el momento de tratar de contactarlos para conocerlos y ver cómo los conocía a través del sonido y de solo los encuentros en el ascensor o en la calle, y empezar a intuir cómo es que se los imagina hasta que empiezan a hacer un encuentro documental de cómo funciona. En los de Guatemala es como la parte de la hibridación del catolicismo y la religión y lo maya. Entonces es más como un lugar en donde se hacen unas fiestas que tienen una cantidad ya de elementos de simbiosis del catolicismo y que muestran cómo se ha, digamos, degenerado un poco lo maya también en función del turismo y de todas estas cosas. El de México es también una historia familiar de dos hermanas que se reencuentran después de no hablarse durante más de 30 años porque se pelearon por un hombre. Una le quitó el novio a la otra en algún momento y una de las dos está muriendo de leucemia y están juntas. Es un documental muy duro, además pues con unas, en unas condiciones de violencia, pobreza que tuvieron, prostitución, y entonces es ver cómo en medio del dolor también emergen sentimientos de solidaridad, de humanidad, pero las cicatrices a veces nunca se cierran, entonces también ver el reflejo de las relaciones humanas a través de un relato familiar. El de México era ese. El de Nicaragua es de ese hay muchas imágenes en el primer tráiler que vimos, que es sobre los bailes tradicionales de Nicaragua. Que es también muy patrimonial, digamos. Entonces vemos ahí que hay unos que son, uno los puede imaginar más complejos de producir que otros, pues porque el de los vecinos depende de si el vecino dice que sí o que no, pues el de la familia depende de qué tantas cosas estén dispuestos a decir porque son los familiares del realizador, el de Argentina tiene archivo, entonces es ver que cada uno de los documentales igual son tendencias bien diferentes. El de Panamá fue uno de los seleccionados ahorita en el ITFA, el ITFA es el festival más importante documental del mundo. Fue seleccionado, es un ensayo experimental acerca del sonido, entonces es como la visión del sonido de la ciudad de Panamá a través de un invidente y de cómo suenan ciertos espacios de la ciudad. El de Paraguay es la historia de un jesuita que se encuentra con un indígena guaraní, líder de los indígenas guaraníes, después también de haber sido amigos por carta, de haberse conocido personalmente y luego de haber seguido en contacto por carta durante más de 20 y tantos años, y el jesuita, que ya está muy mayor, vuelve a viajar al Amazonas a visitarlo y tienen como un encuentro. El de Perú es el de un policía payaso, policía payaso. El de Puerto Rico es el de una mujer que tiene una enfermedad
de esclerosis múltiple, que está en silla de ruedas y necesita, es escritora de autoayuda y necesita plata para sus libros y sus poemas y para la silla de ruedas porque pues ya tiene mucha dificultad para moverse, entonces se mete en una vaca loca de querer sacar la plata a través de romper un Guinness, y pues es el seguimiento de si logra o no romper el Guinness para conseguir las cosas. El de República Dominicana también fue seleccionado en el ITFA. Trata de es el retrato de la sociedad de consumo que apenas tiene un poquito de plata, se endeuda para conseguir una casa de campo que es medio pirata y les roban. Una casa de campo no, es una casa de playa porque es en República Dominicana. Y tienen el contraste de ver cómo dentro de un barrio marginal les da empleo entonces a un montón de obreros, pero cómo coexiste como el deseo de ascender socialmente teniendo una casa frente al mar con jacuzzi, y cómo los obreros que están construyendo ni siquiera entienden para qué es un jacuzzi si tienen el mar al frente. Es un poco como eso. El de Uruguay también es la historia de un barrio obrero con gente mayor que vive dentro de ese barrio y que se ha negado a abandonarlo a pesar de que el barrio, habiendo sido un barrio obrero en donde simplemente había gente trabajadora, hoy en día pues ya es un barrio de jíbaros donde venden drogas, donde es más inseguro poder estar, pero ver entonces cómo es que ellos después de toda la transformación siguen estando allí. Lo que muestran es también la historia de la transformación de la ciudad, del espacio público y el deterioro también un poco de las personas en paralelo, pero este sí es feliz, entonces ellos tienen un coro en donde cantan covers de Mocedades y esas cosas y salen a los clubes a cantar para otra gente mayor. El de Venezuela se llama Sembradores de Agua y es de una mujer que hace una cantidad de rituales en la montaña para poder hacer que brote agua de la tierra. Esos son los documentales, entonces los cuento rápidamente para que haya una idea de toda la diversidad de posibilidades, pero si uno ve, en realidad son más o menos tres, que son historias familiares, que son entonces historias personales que le pueden ocurrir a cualquier persona y que no importa dentro de qué país esté, uno tiene alguna identificación, historias de transformación de espacios y patrimoniales, cosas patrimoniales de patrimonio y expresión cultural y sí, musical y demás. Entonces vemos que son más como esas las tres tendencias dentro de lo que, temáticamente, de lo que uno encuentra. Bueno, ¿qué más? Veamos, para cerrar el tema de coproducciones, las ventajas y las desventajas. Pues las ventajas de la coproducción es que se optimizan recursos, que se circulan más ventanas, que se visibiliza tanto las empresas, los canales y los contenidos en más espacios, entonces se tiene más trayectoria y reconocimiento, que se pueden hacer proyectos más complejos, más costosos y de mayor calidad, que si uno solo los emprende de pronto no lo logra, y lo más importante y lo que no es tan visible de manera inmediata es que hay un desarrollo de la industria audiovisual que se va dando gota a gota, día a día, mes a mes, año a año, y que digamos que en Bogotá hay muchas más ventajas. Digamos, nosotros ahora que estamos viniendo pues de las regiones vemos cómo es de difícil, tienen muchas menos acceso a convocatorias, los presupuestos también son más restringidos, no hay tanta formación que tienda como a este tipo de cosas, sino que necesitan encontrar otras salidas, entonces terminan también viniendo a Bogotá. Así que, pues bueno, hay que reconocer también todo lo que ha progresado la industria audiovisual en los últimos años, sumando todas las iniciativas de política de fomento tanto del Estado
como el desarrollo pues de los productores independientes que por su propia cuenta también han invertido en su formación y en asumir riesgos haciendo emprendimientos y haciendo proyectos en los que creen. Las desventajas y los riesgos de coproducción pues son que tenemos la posibilidad de que los procesos se demoren más de lo que estaba previsto, que haya una demora en los desembolsos de los socios y eso es fatal para el productor independiente que no tiene tampoco muchos fondos para respaldar el proyecto. Puede llevar a endeudamiento, puede llevar a quiebra, la dependencia mutua para acordar los estrenos y otras ventanas que puedan convenir a uno y a otro no, y todo lo que hablamos acerca de auspicios, patrocinios, participación en eventos, premios, todas las cosas que implican que si hay desacuerdos, por eso la relación va a ser mal avenida. Entonces una coproducción sí tiene que ser una relación bien avenida porque pues va a depender de eso que existan mayores posibilidades de éxito del proyecto. Aquí tengo otros ejemplos, señor. Más una duda. Muchas veces he escuchado que la gente no le gusta mucho el tema de la coproducción, es por un tema de control creativo, porque piensan que a veces se pierde el control creativo. Es algo negociable, que digamos, si yo hago un proyecto a un canal o el proyecto ya empieza a avanzar, el proyecto se empieza a desdibujar un poco por intereses del canal, por intereses de los productores. Pues yo creo que depende siempre, porque depende de los porcentajes de participación, depende del estado de desarrollo del proyecto. Si es un proyecto muy en estado incipiente, pues tiene más posibilidades de que haya una participación conjunta, pero ese es el tipo de límites que también se pueden tratar de establecer desde el comienzo en la coproducción, y no quiere decir que haya autonomía completa por parte del productor, pues porque para eso es una coproducción, pero también hay coproducciones en donde simplemente si el proyecto está tan bien planteado y ya tiene como muy enfilados pues todos los contenidos, pues el tratamiento, la estética, los recursos audiovisuales, posiblemente tampoco hay mayor metida de mano. Digamos que hay en ciertos momentos en donde los productores también son es que tiene problemas de lado y lado. Los productores también son muy tercos en relación a cuando los canales quieren meter la mano para mejorar ciertas cosas porque puede que no tengan alguna experiencia en mejorar ciertos aspectos del formato, por ejemplo. Y insisten en hacerlo de la manera en que quieren y bueno, no funciona, que podemos ver un ejemplo de eso. En otros casos también al revés pasa, pues que los canales tienen entonces metida una idea de cómo quieren que sea y la idea nunca fue así inicialmente y puede que quieran llevarla a ese lugar. Entonces yo creo que es una negociación y como te digo, es mercado abierto, es tratar de establecer los límites, pero en las coproducciones creo que es cuando menos los canales meten la mano porque tampoco les corresponde. Digamos, en el caso de Señal Colombia, pues que conocemos la experiencia inmediata, sí están, digamos, dentro de la misma, del mismo manejo de producción delegada que tienen los proyectos que son por encargo, pero pues tiene que ver también como con el seguimiento más que con modificar mucho los contenidos, creo yo, no sé, pues… Listo. Bueno, para cerrar, pues tengo otra cantidad de ejemplos que si quieren los dejo más bien en la web para que los vean. Tengo Palabra de Ladrón, la ficción de Fox Telecolombia con Teleantioquia. Digamos que ahí hubo un impulso que le dio Mintic a asociaciones entre la televisión pública y productoras grandes, digamos, de televisión pública comercial, porque es como entre pública y comercial, como Discovery, Fox,
pues también tenemos National Geographic, en fin. Entonces hay unos ejemplos de cómo se produjeron este tipo de cosas, pero pues en la presentación pueden quedar para que los vean, para que Claudia continúe con la presentación de ella. También está First Time Filmmakers, pues que fue otro tipo de convocatoria que sí por lo menos describo, en donde lo interesante aquí es que Discovery se junta con Señal Colombia, pero hacen una convocatoria para nuevos productores, y lo que hacen es que lo someten a aprender cómo es el método Discovery, pues tiene un seguimiento muy estricto en términos de estructura, de tratamiento. Digamos que en ese caso Discovery, las coproducciones con ese tipo de canales, por supuesto que sí es como meten la mano hasta el fondo, sí, es así. Sí, es así, es así. Es así en términos de, pues ellos ya tienen una manera muy particular, tienen un modelo de formato y sí una forma de narración y es como lo que quieren y bueno, es así. Entonces hacen esa convocatoria, hacen unos talleres de formación en donde vienen los productores generales y la gente de contenidos de Discovery, les hacen un taller que de hecho estaba, bueno, Mauricio hizo también Mauricio Vélez, que es un productor colombiano que trabaja con Discovery hace mucho tiempo, generalmente pues es el enlace desde Colombia y hace ese tipo de talleres de formación que tienen que ver no solamente con toda la parte de contenido, sino también con todos los entregables y los cortes. Ellos ven ya cortes terminados y ven muchos cortes. Entonces también tengo otro, lo voy a mostrar, pero bueno, pues, otra coproducción de Casa Independiente con el canal Futura, que es se llama Garage Maker, que es para hacer objetos a partir de reciclaje, para hacer nuevos objetos a partir de reciclaje, y es una coproducción también entre Mob Content y el canal Futura, que es un canal que tiene una financiación privada, pero es un canal de interés público, entonces produce este tipo de contenidos que son para que la gente cuide el medio ambiente y recicle haciendo nuevas cosas como un ventilador o cosas así. También está Paciente, pues que es un proyecto transmedia, pues aquí quedan todos los enlaces para que puedan ver de qué se trata. Y así, hay también de televisión comunitaria, pues que son los ejemplos que traía para los talleres que hicimos también por fuera. Vendaval de Ilusiones, que es una telenovela hecha por Teleislas, que también pues arriesgaron a hacer una ficción novelada en creol. Y bueno, tengo acá Mapa Sonoro, que es una coproducción también que hicimos con Canal IP en el Perú, que es una coproducción con participación nacional para un sector audiovisual poco desarrollado, con casi ninguna experiencia para coproducción, que también tiene todo ese sentido. ¿Pongo cuál? ¿Mapa Sonoro? Ay. Yo tenía una banda con Salvador
pero la banda duró como que medio año, como que la gente pues no fluyó así, ¿no? Y le dije, oh, pucha, hay que buscar guitarrista, otra gente para tocar. Y por ahí buscando conocí al guitarrista, el Elo, y él me dijo, ya, bacán, me vacilaría entrar al grupo. Y yo tengo un pata que canta, que lo puede hacer, que rapea, que es Adrián. Y hay que juntarnos en una sala y a ver qué sale, pues, ¿no? Y nos juntamos en la sala y pucha, y salió, pues, ¿no? Era lo que queríamos hacer, ¿no? Todos estamos como que súper conectados. Haciendo controlando todo el movimiento. Así que haciendo controlando todo el movimiento. Haciendo controlando todo el movimiento. Así que haciendo controlando todo el movimiento. Fuimos aceptados al festival South by Southwest en Austin. Es un festival importante de la música independiente, todo el mundo, pues, ¿no? Y luego de terminar el festival seguimos con la gira, ¿no? O sea, nosotros planeamos una gira después de tocar en el festival. Tenemos gente que nos ha dicho para ir a tocar. Balcony TV, pues que es un formato web. Entonces ellos estaban haciendo la versión de Balcony TV para Perú y tenían experiencia en hacer seguimiento de bandas y tenían el acceso a bandas, pero no habían producido para televisión ni coproducido. Entonces fue como la oportunidad de poder hacer un mapa diverso, teniendo en cuenta que es un canal nuevo que no tenía plata para desplazarse y todo esto, tratar de escoger géneros bien distintos de la música de todo el país. No es un formato innovador, pero significativo para un canal como IP y en este sentido también para canales en donde el objetivo no es la internacionalización y la venta, sino más bien entonces poder hacer una parrilla diversa que dé cuenta como de todo lo del país. Ahí entonces quedan todos los enlaces pues que les comento, en donde también entonces están otros proyectos transmedia y otros proyectos latinoamericanos que pueden servirles de ejemplo entre coproducciones, pues entre Estado, canales regionales, públicos, locales y agentes privados. ¿Sigue alguna? ¿Sí? No, la producción por encargo, no solo en Señal Colombia, sino en el mundo, la producción por encargo es, como su nombre lo dice, una producción que te encargan a hacer con ciertas condiciones. Entonces te plantean, en algunos casos te plantean de manera muy detallada tema, formato, duración, número de capítulos. En algunos otros países simplemente te ponen un tema y tú propones, pero es que te dan la plata y tú produces y entregas y los derechos y todo pertenece al canal. La coproducción sí, pues existe esos derechos que son compartidos. Bueno, pues espero que les haya sido útil. Muchas gracias.